Cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, Él comenzó su gran oración diciendo estas palabras: Padre nuestro. Aunque es una frase muy sencilla que se dice en menos de un segundo, lo cierto es que la expresión Padre nuestro conlleva una gran riqueza espiritual, una profundidad de verdad y de espiritualidad que Dios quiere que nosotros conozcamos, Dios quiere que nosotros abracemos. Por eso, mis queridos hermanos, durante esta semana vamos a abordar el tema titulado Padre Nuestro. Esa va a ser nuestra meditación general, va a ser nuestra reflexión en general. Y deseo, hermanos, que aprendamos la oración del Señor paso a paso. Por eso vamos a hablar de cada una de sus partes, vamos a hablar de cada una de sus secciones. Y ustedes, hermanos, van a ver cómo al orar de esta manera, al orar siguiendo el modelo que el Señor Jesús trazó para nosotros, nuestra vida espiritual, hermanos, va a ser enriquecida y bendecida. Padre nuestro es una expresión que habla de una relación con Dios más allá de ser sus criaturas, más allá de ser sus creaciones, sino que Él nos ha recibido, nos ha adoptado en su familia. El día de hoy, hermanos, vamos a arrancar esta serie de reflexiones que estoy seguro va a ser de muchísima bendición para todos ustedes. ¿Cuál es el título que vamos a desarrollar en esta mañana? Bueno, nuestro título de la meditación es El Dios Paternal. Esta es nuestra meditación inicial, el Dios paternal. Vamos a darnos cuenta, queridos hermanos, que el Dios de la Biblia es un Dios que se revela como Padre. Es un Dios que se revela de una manera amorosa, tierna, compasiva para todos nosotros. En nuestra sinopsis del día de hoy escribí lo siguiente: el Dios de la Biblia se revela a sí mismo como un Padre amoroso. Sin embargo, su paternidad es solo para aquellos que creen y reciben a Cristo. Como vamos a verlo el día de hoy, queridos hermanos, la paternidad de Dios es una cuestión que es concedida solamente a los que reciben a Cristo como Señor y Salvador personal. Prepárense, queridos hermanos, preparen su Biblia, su cuaderno de notas, porque acá comienza nuestra reflexión del día de hoy. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1, dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El Dios de la Biblia es diferente a los dioses de otras religiones. Mientras en el paganismo los dioses son volubles, caprichosos, egoístas, el Dios que nos revelan las Escrituras es un Dios misericordioso, cercano, compasivo, que se muestra paternal a los que le temen y le buscan. En Oseas capítulo 11, versículo 1, podemos leer del gran amor que Dios tuvo por los israelitas que salieron del cautiverio de Egipto. El pasaje dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La expresión muchacho aquí se refiere al tiempo en que Israel no era una nación ni tenía un territorio en el cual habitar. Era un pueblo tan joven, tan pequeño, que Dios lo compara con un niño. Y entonces el Señor dice: yo lo amé. Es como si dijera: yo le di mi amor, el amor de un padre hacia su hijo. Otro pasaje que nos habla del amor paternal de Dios es el Salmo 103, versículo 13, que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como se puede ver aquí, el Dios de la Biblia es un Padre amoroso, compasivo, que considera siempre a sus hijos. Él nunca se olvida de los suyos. Ahora bien, es importante comprender, mis amados, que la paternidad de Dios no es un derecho de todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que ser hijos de Dios es algo que se adquiere cuando se tiene o cuando tiene lugar un evento muy importante en la vida del hombre. Para poder entender esto, primero tenemos que comprender que al venir al mundo nacemos en un estado de rebelión y de enemistad con Dios. Por eso, ser hijos de Dios no es algo con lo que nacemos. Es decir, no venimos al mundo siendo hijos de Dios, sino siendo enemigos de Dios. Mira con cuidado los siguientes pasajes. En Juan capítulo 8, versículo 44, Jesús dio una severa sentencia a los que resistían la palabra de Dios. Él les dijo: vosotros sois
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Observa cómo el Señor establece que los que resisten el Evangelio, los que no conocen ni aceptan a Jesucristo, tienen como padre no a Dios, y esto es muy llamativo, sino al diablo. En otras palabras, los hombres no son hijos de Dios por naturaleza. Otro pasaje que nos muestra esta misma verdad es 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Observa que Juan dice que hay una diferencia sustancial entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, no todos son hijos de Dios. Hay quienes tienen por padre al diablo, ¿sí?, al padre de mentira, porque comparten con él las mismas cualidades corruptas de su naturaleza y de su pensamiento. Sin embargo, aquí mismo se nos habla de los hijos de Dios. Y es importante comprender, amados, que no venimos al mundo como hijos de Dios, sino que las Escrituras nos dicen que podemos llegar a serlo. ¿Y cómo es esto posible? Juan capítulo 1, versículo 12 nos da la respuesta. El pasaje señala lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho, hermanos, de ser hechos hijos de Dios. Este pasaje es fundamental para entender el Evangelio. Es fundamental para entender el plan redentor de Dios. Sin comprender esta verdad, no solo nos estaremos perdiendo las riquezas de las Sagradas Escrituras, sino que nuestra fe, sencillamente, hermanos, no será verdadera. El pasaje nos dice que ser hijos de Dios es algo que se recibe, no algo con lo que se nace. ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios? El pasaje nos dice que debemos tener dos experiencias. La primera es la experiencia de recibir a Cristo. La segunda es la de creer en su nombre. Y aunque aquí se nos presentan como dos experiencias aisladas, como dos experiencias separadas, en realidad son una sola y van siempre de la mano. ¿Pero qué significan estas dos experiencias que menciona Juan 1:12? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Es decir, tenemos que recibir su señorío, su gobierno, su autoridad, y debemos vivir rendidos a Él. A medida que se desarrollan nuestras vidas, amados, nos vamos volviendo orgullosos, nos vamos volviendo soberbios, egoístas, y comenzamos a vivir obedeciendo nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas pecaminosas. Somos rebeldes a la autoridad de Dios y nunca consideramos su santa ley. Sin embargo, para convertirnos en hijos de Dios, este pasaje nos dice que tenemos que aceptar a Cristo como el Señor de nuestro corazón. Y esto implica que abdiquemos al trono de nuestro corazón y dejemos que Él gobierne con su palabra y con su ley. Quienes reciben a Cristo comienzan a pensar, a hablar, a creer, a soñar como Dios lo dice en su palabra. Los pensamientos del Señor vienen a ser nuestros pensamientos, sus palabras son nuestras palabras, y así también los deseos de Dios comienzan a ser nuestros deseos y comenzamos a vivir haciendo la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta todo el tiempo. La segunda experiencia que nos señala Juan 1:12 es la de creer en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué es creer en Él? Si hiciéramos una encuesta preguntando a la gente que camina por la plaza de la ciudad y los interrogáramos acerca de si creen en Jesús o no, mira, una gran mayoría de personas nos dirían que sí creen en Jesús. Muchos creen en Dios, muchos creen en Cristo, pero ¿qué quiere decir el apóstol Juan cuando dice creer en su nombre? Y esto es algo, hermanos, muy diferente a una mera creencia superficial. Creer en el nombre de Jesús es creer en su obra perfecta y completa realizada en la cruz. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, fíjate, hermano, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Aquí dice que Cristo ofreció una sola ofrenda por los pecados y con ella justificó y santificó a su pueblo amado. Hoy en día muchas personas que dicen creer en Jesús piensan que tienen que seguir trabajando por su salvación como si el sacrificio de Cristo no hubiera sido completo. Y eso, mis amados, es un error. La Biblia nos habla de un solo sacrificio por los pecados, el cual fue perfecto y completo. No debemos querer añadir nuestra justicia o nuestras buenas obras al sacrificio de Jesús. Eso sería como decir que no creemos que lo que hizo fue suficiente. Creer en Jesús es confesar que la obra de la cruz basta, es suficiente, que no necesitamos hacer más, pues descansamos en sus méritos. Si analizas el texto, dice que luego de que Jesús realizó esta obra, se sentó a la diestra de Dios. ¿Sabes qué significa eso? Que Él, hermano, terminó la obra. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, después de entrar al lugar santísimo, no podían sentarse. Ellos salían caminando de ese lugar, ellos salían de allí y se ponían a trabajar. Cristo no, Cristo es diferente porque al terminar su obra, se sentó. La Biblia nos dice que quienes reciben a Cristo y creen en su nombre, Dios mismo los hace sus hijos. A partir de entonces, tales personas se encuentran en una relación cercana con Dios, en la cual Él es su Padre y ellos son sus hijos. Así que te pregunto el día de hoy, ¿has recibido a Cristo? ¿Has creído en su sacrificio perfecto? De modo que puedas decir con gozo que tienes a Dios por Padre. Si es así, gózate, pues tu Padre cuida de ti, te ama y se asegura de que andes por el camino perfecto. Vamos a hacer una oración. Amoroso Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesús. Hoy reconocemos que, como lo dice la Biblia en reiteradas ocasiones, al venir a este mundo no éramos tus hijos. Éramos tus criaturas solamente, pero no tus hijos. Porque para ser tus hijos, tu palabra nos dice que hay que recibir a Cristo y creer en Él. Padre, gracias porque hemos recibido su señorío en nuestras vidas. Nos hemos sometido a su gobierno. Gracias también porque nos has dado la fe para creer en su sacrificio perfecto y hoy descansamos en lo que Él logró por nosotros. Ya no queremos trabajar más, ya no queremos sacrificarnos más porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Señor, gracias porque ya no trabajamos por nuestra salvación, ya no nos sacrificamos por el perdón de nuestros pecados. Cristo lo hizo por nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Mis amados, espero de todo corazón que la meditación que hemos compartido el día de hoy haya sido de mucha bendición para ustedes. Espero que lo aprendido haga eco en sus vidas. Porque no me dejan saber, hermanos, aquí en la caja de comentarios, ¿qué es lo nuevo que aprendieron el día de hoy? ¿Qué es lo que les ha quedado más marcado? Miren, muchas personas suelen pensar que todos somos hijos de Dios, que todos venimos al mundo en calidad de hijos. Pero lo cierto, mis queridos hermanos, es que venimos al mundo, como lo vimos, en enemistad, en hostilidad contra Dios, pero al creer en Jesús, al recibirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador, venimos a ser hijos de Dios. Es lo que nos dice la Biblia en reiteradas ocasiones. Mas a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser convertidos en hijos de Dios, pasados de enemigos a hijos, de aborrecibles a hijos. Y ahora, hermanos, en esta fe nos gozamos y tenemos una gran alegría en nuestro corazón. Hermanos, espero de verdad que la meditación de hoy haya sido de bendición para ustedes. Si fue así, no duden en dejarnos un comentario, en darle clic al botón de me gusta, darle clic al botón de compartir. Eso nos ayuda demasiado para seguir llevando la palabra de Dios todavía más lejos. Mando un fuerte abrazo y una gratitud especial a los hermanos de mi grupo de colaboradores. Hoy, primero Dios, vamos a tener un tiempo de oración bastante especial ahí en el grupo. Colaboradores, no se lo pierdan, va a ser una extraordinaria bendición. Por ahí nos vamos a estar viendo más al ratito. Envío un fuerte abrazo a todos y muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Recuerden, como siempre, estoy orando que prosperen en todas las cosas, que gocen de una buena salud, así como prosperan en su alma. Que el Señor les bendiga, mis amados. Nos vemos en la próxima.